Encuentro sobrenatural en la carretera Zacatecas-Saltillo. Era la madrugada del 1 de enero. El aire frío del altiplano se colaba por cualquier rendija de la cabina, y el asfalto vacío parecía extenderse sin final bajo un cielo inmenso y oscuro. El tráiler cargado avanzaba por la carretera Zacatecas-Saltillo con el rugido constante del motor, interrumpido apenas por el golpeteo seco de alguna piedra suelta contra la carrocería. No había luces de otros vehículos, ni paraderos abiertos, solo la línea blanca de en medio y la sensación de estar viajando a través de un desierto abandonado por el tiempo. El trailero, acostumbrado a pasar fechas importantes en carretera, llevaba una botella de café y una radio que apenas captaba estática. La soledad del camino le hacía repasar mentalmente los recuerdos de la cena de Año Nuevo que no compartió con su familia. En esa rutina hipnótica de avanzar kilómetros sin compañía, algo distinto comenzó a insinuarse. Primero fue un movimiento extraño en la periferia de los faros, una nube de polvo que surgió de la nada. Se levantaba como si un vehículo hubiera frenado en seco frente a él, pero no había rastro de llantas ni reflejos metálicos. Redujo la velocidad y miró con atención. El polvo seguía flotando, denso, en un tramo donde no había tierra suelta que pudiera explicarlo. Entonces lo vio. Una silueta enorme cruzó la carretera en 2 zancadas. El primer pensamiento fue que se trataba de una vaca o un caballo desbocado. Pero la figura no tenía la forma reconocible de ningún animal de rancho. Se erguía sobre 2 patas, corpulenta, con una agilidad descomunal. El haz de luz apenas alcanzó a iluminar un perfil desfigurado, como si fuera una mezcla imposible de bestia y hombre. El corazón del conductor golpeó con fuerza. Pisó el freno hasta detener el tráiler en mitad del camino. El polvo seguía girando alrededor como una cortina espesa. Tomó la linterna que guardaba junto al asiento, bajó de la cabina y caminó unos pasos sobre el asfalto frío. No había huellas, no había rastro del animal ni del polvo que lo había cubierto segundos antes. Solo un silencio abrumador, tan pesado que hasta el motor recién apagado parecía ausente. Encendió un cigarro para templar los nervios, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. En ese instante, escuchó un crujido proveniente del monte, como ramas quebrándose bajo un peso enorme. Iluminó con la linterna, pero la luz solo reveló matorrales inmóviles y piedras grises. El eco del crujido se repitió, ahora más cerca, como si algo rodeara la carretera, manteniéndose fuera de la vista. Volvió a subir a la cabina, cerró con seguro y encendió el motor. En el retrovisor lateral creyó ver por un segundo la silueta recortada contra la negrura, 2 ojos brillando como brasas, inmóviles, fijos en él. El miedo lo obligó a arrancar con brusquedad, y los kilómetros siguientes los recorrió sin parpadear demasiado, convencido de que la criatura seguía corriendo junto al tráiler, escondida en la oscuridad. A medida que avanzaba, los faros parecían debilitarse. El asfalto se distorsionaba bajo la vibración del vehículo y los montes adoptaban formas extrañas, como si figuras humanoides se escondieran en cada sombra. El conductor intentó encender la radio para distraerse, pero solo salía un zumbido agudo que subía y bajaba de intensidad. Se obligó a mantener la vista fija en la línea blanca del centro, como si esa delgada marca de pintura fuera lo único que lo separara de perderse en un mundo desconocido. No supo cuánto tiempo condujo en ese estado de alerta hasta que divisó a lo lejos las luces de una gasolinera. Se detuvo a un costado, respirando con dificultad. La empleada nocturna, una mujer de mediana edad, lo miró pálida cuando él le contó atropelladamente lo que había visto. Con voz baja, le dijo que no era el primero, que en esas fechas, cuando el año cambiaba, varios conductores hablaban de el caminante de la polvareda, una sombra gigantesca que cruzaba la carretera y que nunca dejaba huellas. Al reemprender el viaje, todavía con el café humeante en mano, miró una última vez por el retrovisor. El camino estaba vacío,
pero en el fondo del cristal juraría haber visto otra vez aquellos dos destellos rojizos, como carbones encendidos que se apagaron al instante. Desde entonces no volvió a manejar esa ruta en Año Nuevo, y aunque muchos lo tacharon de supersticioso, el recuerdo de aquella madrugada quedó grabado como una advertencia. Hay cosas en los caminos de México que no pertenecen a la tierra ni a los animales conocidos. Presencias que parecen reclamar su espacio justo cuando los hombres creen estar solos en la inmensidad de la carretera. El misterioso hombre de la Rumorosa. La Rumorosa siempre ha tenido fama de ser un tramo peligroso. Sus curvas pronunciadas, la neblina que desciende sin aviso y el viento que sopla como cuchillas invisibles lo convierten en un sitio donde la carretera parece tener vida propia. Aquella noche, una familia que viajaba desde Sinaloa hacia Baja California se enfrentó a un episodio que jamás pudieron borrar de su memoria. El padre conducía con cuidado, reduciendo la velocidad en cada curva. La madre sostenía con fuerza el asiento, mientras los niños miraban por la ventana intentando distraerse del vértigo que causaban los precipicios. Eran casi las 10 de la noche, y el silencio dentro del coche era absoluto, roto solo por el motor y el viento que golpeaba los vidrios. Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre de pie, en la orilla del camino, justo antes de una curva peligrosa. Llevaba un abrigo largo que ondeaba como si lo moviera una ráfaga invisible. No levantó la mano para pedir ayuda, tampoco se apartó cuando el auto se acercó. Se quedó inmóvil, con la cabeza baja, como esperando algo. El padre alcanzó a girar la mirada unos segundos hacia el retrovisor. El hombre no estaba ya allí. Apenas desapareció de su vista, un estruendo retumbó unos metros más adelante. Las luces de un tráiler habían perdido el control en la curva y, sin poder frenar, se precipitó contra las rocas, dejando un eco metálico que rebotó entre las montañas. La familia se estremeció. No era la primera vez que se hablaba de un accidente en ese punto exacto, pero lo perturbador era la coincidencia. El hombre del abrigo siempre aparecía segundos antes. El padre detuvo el coche a un lado, indeciso entre ayudar o huir. El instinto lo empujaba a bajar, pero el miedo le impedía moverse. Desde la distancia pudieron ver las luces intermitentes del tráiler todavía encendidas, titilando como el parpadeo de un moribundo. Ninguna silueta se distinguía alrededor, ni del conductor, ni de aquel hombre misterioso. La madre, con voz entrecortada, pidió que siguieran adelante. Tenía la sensación de que quedarse más tiempo allí era invocar algo que no comprendían. Esa experiencia se convirtió en un relato más dentro de la larga lista de testimonios que circulan entre traileros, viajeros y policías federales. En La Rumorosa, muchos coinciden en describir al mismo personaje, un hombre alto, con abrigo oscuro, que se aparece en las noches frías, siempre en las curvas más peligrosas. Algunos creen que es un espíritu que advierte del peligro. Otros aseguran que, por el contrario, es una presencia vengativa que provoca los accidentes para arrastrar a más víctimas consigo. Los sobrevivientes de choques en ese tramo, entrevistados en distintas ocasiones, recuerdan haber visto una figura antes de perder el control. Pensé que era un peatón y traté de esquivarlo, dijo un chofer de tráiler que logró frenar a tiempo, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Y fue ahí cuando el volante se me endureció como si alguien más lo sujetara. Las autoridades, incapaces de dar una explicación lógica, catalogan estos relatos como sugestión producto del cansancio y la tensión de conducir por una carretera tan riesgosa. Sin embargo, los testigos mantienen firme la certeza de lo que vieron. Hay quienes afirman que ese hombre es el espíritu de un antiguo conductor que murió en los años 60, cuando su camión se estrelló en una curva cerrada. Se dice que llevaba consigo una carga valiosa y que jamás se recuperó el cuerpo, solo restos dispersos entre los escombros. Desde entonces, el fantasma vaga por la carretera, buscando arrastrar a otros al mismo destino. La versión más temida asegura que,
Si uno se detiene e intenta hablarle, el hombre del abrigo se acerca lentamente hasta que su rostro, al ser iluminado, muestra unas cuencas vacías, negras como la noche, antes de desvanecerse en el aire helado. Las leyendas populares convierten a La Rumorosa en un cementerio abierto, un lugar donde los murmullos del viento parecen voces y los ecos de los frenos se mezclan con gritos apagados. Viajeros que han pasado de madrugada aseguran haber escuchado golpes en las ventanas, como si alguien invisible intentara abrir las puertas. Otros cuentan que, al cruzar el tramo, sienten un peso extraño en el pecho, un soplo gélido en la nuca, o que la radio comienza a emitir estática justo en las curvas donde más accidentes ocurren. La familia que vivió aquel encuentro jamás volvió a viajar de noche por esa carretera. Cada vez que recuerdan al hombre del abrigo, reviven también el sonido del tráiler chocando contra las rocas y la sensación de haber sido testigos de algo que escapaba a toda lógica. No parecía real, dirían después, pero lo vimos todos al mismo tiempo, y segundos después, alguien perdió la vida. Historias como esa han mantenido viva la reputación de La Rumorosa como uno de los tramos más embrujados de México. No solo es la geografía la que impone respeto, sino la certeza de que, en cualquier curva, entre la bruma y el viento, puede aparecer aquel misterioso hombre de abrigo, esperando una nueva víctima, o tal vez ofreciendo una advertencia incomprensible. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que, mientras los accidentes sigan ocurriendo y los testigos sigan hablando, la figura seguirá apareciendo, convertida ya en parte inseparable del mito oscuro de esas montañas. La despedida de un camionero. Era pasada la medianoche cuando el vigilante del estacionamiento escuchó pasos acercándose. Reconoció la silueta de Richard a pesar de que lo veía cansado, con el uniforme arrugado y el rostro marcado por la fatiga. Richard le sonrió débilmente, levantando una mano como saludo. No dijo mucho, apenas unas palabras sueltas sobre lo duro del camino y que necesitaba descansar. El vigilante, acostumbrado a verlo cada tanto, no notó nada extraño. Le abrió la reja, intercambiaron un par de frases rápidas y lo vio marcharse rumbo a los dormitorios improvisados del lugar. A la mañana siguiente, mientras revisaba los camiones que entraban, escuchó el rumor de que había ocurrido un accidente fuerte en la carretera, cerca de una curva peligrosa. No le prestó demasiada atención hasta que un chofer le mostró la nota en el celular. Un tráiler había volcado la noche anterior y el conductor, Richard, había muerto en el acto. El vigilante sintió un vacío en el estómago. Recordó con exactitud el saludo de apenas unas horas antes, el cansancio en los ojos de su amigo, el gesto de despedida. ¿Cómo podía ser posible que lo hubiera visto después del accidente? La confusión lo mantuvo en silencio todo el día, intentando convencerse de que quizás había sido otro hombre, alguien parecido. Pero en lo profundo sabía que era Richard. Lo conocía demasiado bien. En los días siguientes, la sensación de que algo había quedado inconcluso comenzó a crecer. No fue solo el recuerdo de ese saludo imposible, sino los pequeños detalles que aparecieron después. Un chofer juró que al pasar por el tramo del accidente, sintió como si alguien lo mirara desde la orilla de la carretera. Otro afirmó haber escuchado golpes metálicos en la caja de su camión al pasar por el mismo sitio, como si alguien buscara atención. Ninguno quiso detenerse demasiado tiempo. El vigilante empezó a soñar con Richard. Siempre era la misma escena. Su amigo se despedía con esa sonrisa breve y luego se alejaba hacia la oscuridad del estacionamiento. Los sueños eran tan vívidos que despertaba empapado en sudor, convencido de que Richard había ido a verlo para dejar un último mensaje. No pedía ayuda, no pedía justicia, solo parecía agradecerle por haberlo recibido esa última vez. Pero lo inquietante vino después. En las madrugadas, cuando hacía rondas entre los camiones estacionados, escuchaba pasos detrás de él, pasos firmes,
pesados, con la cadencia de botas sobre el asfalto. Cada vez que volteaba, no había nadie. Una noche, convencido de que estaba perdiendo la cabeza, dejó su linterna encendida, enfocando un pasillo estrecho entre dos remolques. Vio, claramente, la sombra de un hombre que se detenía al final del corredor. No avanzaba, no retrocedía, solo estaba allí, observando. El vigilante apretó los dientes, dio un paso hacia adelante y nombró a Richard en voz baja. La sombra permaneció inmóvil unos segundos, hasta que la linterna parpadeó y se apagó sin motivo. Cuando logró encenderla de nuevo, el espacio estaba vacío. Nunca habló de esto abiertamente. Los camioneros son supersticiosos y el rumor de que el estacionamiento estaba embrujado podía arruinar su trabajo. Sin embargo, algunos comenzaron a notarlo. Una madrugada, un chofer extranjero estacionó y se negó a bajar de su camión porque había visto a un hombre parado en la entrada, con un abrigo largo, mirándolo fijamente. El vigilante no encontró a nadie, pero el conductor juró que ese tipo se desvaneció en cuanto lo alumbró con las luces altas. El accidente de Richard se volvió una especie de marca en la carretera. Los choferes lo mencionaban en voz baja, con respeto. «Aquí se fue Richard», decían al pasar por la curva. Otros preferían tocar el claxon 3 veces, como si fuera un ritual para que el camino siguiera limpio. Lo curioso era que cada tanto alguien aseguraba haber visto a un hombre en el acotamiento, levantando la mano como quien pide un aventón. El vigilante comenzó a pensar que, en lugar de ser un espectro vengativo, lo que había visto era un gesto de despedida. Richard, consciente de su muerte, buscó al único amigo que lo esperaba siempre al final de cada viaje y le regaló ese último saludo. Sin embargo, la incomodidad nunca se fue del todo. Los sueños persistieron y en ocasiones sentía que, al entrar al cuarto de vigilancia, un aroma conocido lo recibía, el olor a cigarro barato que Richard solía fumar. Un amanecer frío, mientras revisaba los registros de entrada, un paquete quedó en la mesa de control. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró una foto enmarcada. Era Richard, sonriendo frente a su camión, tomada meses atrás en una reunión de choferes. Nadie reconoció haber dejado ese paquete allí. El vigilante lo tomó como una señal. Su amigo estaba cerrando el ciclo. Con el tiempo, la actividad extraña fue disminuyendo. Ya no se escuchaban pasos ni sombras entre los remolques. Pero la curva del accidente seguía siendo un punto de respeto, donde los traileros bajaban la velocidad y murmuraban el nombre de Richard. La carretera guarda esas memorias, y aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que a veces los muertos encuentran una manera de despedirse. El vigilante todavía se pregunta si aquella madrugada realmente vio a su amigo o si la fatiga le jugó una mala pasada. Pero en su interior no hay dudas. Richard estuvo ahí, lo saludó y se despidió. Lo que vino después fueron solo ecos de una presencia que buscaba paz. Y quizá, en esas noches silenciosas cuando un camión atraviesa el mismo tramo, si alguien presta atención, podrá escuchar el golpe leve de una puerta que se cierra o el eco de unas botas caminando detrás. Señales pequeñas de que Richard, el camionero, todavía se despide en cada viaje. El camionero fantasma, carretera de los 70. En la memoria de muchos transportistas, los años 70 guardan historias de carretera que no se contaban abiertamente, pero que pasaban de boca en paraderos y gasolineras. Una de ellas es la del camión fantasma, un relato que se convirtió en advertencia, en susurro compartido entre conductores de largas jornadas nocturnas. Aquel suceso comenzó una madrugada sin estrellas, cuando un trailero avanzaba por una ruta montañosa, estrecha y húmeda, bordeada por un precipicio que apenas se intuía entre la neblina. El silencio solo lo interrumpía el rugido constante del motor. De pronto, los faros iluminaron la estela de otro vehículo que iba delante. Era un camión viejo, con pintura deslavada y luces traseras parpadeando como si apenas se sostuvieran.
La distancia se mantenía prudente, hasta que de manera súbita, en una curva cerrada, aquel camión se tambaleó y cayó sin resistencia hacia el barranco. El conductor frenó de golpe, con el corazón a punto de estallar. Bajó del tráiler, corrió al filo del despeñadero y lo único que encontró fue la negrura del abismo, la bruma y el eco del viento. Ningún rastro de metal retorcido, ni humo, ni luces estrelladas en la profundidad. Regresó a su cabina temblando, dudando de sus propios ojos. Continuó el viaje hasta llegar a la siguiente estación de servicio, donde relató lo que había presenciado. Los demás choferes, lejos de sorprenderse, lo miraron con una mezcla de seriedad y resignación. Uno de ellos, con voz grave, le dijo que no era el primero en verlo. Ese camión lleva décadas cayendo y arrastra a los que se acercan demasiado. Desde entonces, el conductor aseguraba que lo veía de vez en cuando en sus recorridos, siempre en carreteras olvidadas, siempre de noche, siempre anunciando peligro. El camión aparecía a una distancia corta, como si surgiera de la bruma, con el mismo traqueteo, la misma carrocería de otro tiempo. Nunca lo dejaba rebasar, nunca se apartaba de su camino. Bastaba conseguirlo por unos minutos para sentir un extraño mareo, una atracción oscura hacia la orilla del precipicio. Algunos compañeros contaron que al reconocerlo, aceleraban con todas sus fuerzas para dejarlo atrás. Otros, en cambio, afirmaban que cuanto más rápido iban, más cerca lo tenían. Nadie supo explicar por qué, pero hubo quienes juraron que aquel camión fantasma no se limitaba a repetirse como una visión, sino que intentaba arrastrar a los vivos hacia su misma condena. Los relatos coincidían en detalles que helaban la sangre. El humo espeso que salía de su escape sin olor a diésel, el rechinar metálico de llantas inexistentes, el conductor que nunca se distinguía al volante. Solo una sombra fija que parecía no mover las manos. Y cuando el camión desaparecía, lo hacía de golpe, como tragado por el aire. Con los años, la historia se fue esparciendo. Había rumores de accidentes inexplicables en esa carretera, vehículos que caían en barrancos sin dejar huellas de frenado. Los sobrevivientes, pocos y traumatizados, contaban versiones semejantes. La aparición de un camión viejo que se balanceaba adelante, como guiando el camino, hasta perderlos en la niebla. Nadie sabía de qué época provenía, pero los más viejos afirmaban que en los años 70 un transporte de carga se precipitó por aquella curva con toda la tripulación dentro. Nunca se recuperó la caja, nunca hubo cuerpos identificables, solo piezas dispersas que no correspondían a un solo vehículo. El misterio creció tanto que algunos traileros comenzaron a marcar en sus mapas las zonas donde era más común encontrarlo. Otros se negaban a transitar de noche por ahí. Sin embargo, había quienes lo buscaban, casi como un desafío. Estos solían regresar con la mirada perdida, asegurando que habían oído voces desde la caja del camión, como lamentos atrapados en metal oxidado. Una vez, un chofer juró que cuando estuvo a punto de alcanzarlo, las puertas traseras se abrieron revelando un interior vacío y al mismo tiempo infinito, como un túnel de oscuridad que aspiraba todo a su paso. No hay registro oficial, nunca lo hubo. La policía de caminos solía responder con indiferencia, achacando los relatos a cansancio, alcohol o alucinaciones por largas horas de manejo. Pero entre camioneros, la advertencia seguía siendo clara. Mantener la distancia, no seguir luces extrañas en la neblina y, sobre todo, nunca confiar en un vehículo que pareciera demasiado viejo para seguir en pie. Hoy en día, todavía se escucha la leyenda en charlas nocturnas. El camión fantasma sigue apareciendo para algunos, aunque las carreteras sean otras, más amplias y modernas. Lo describen con los mismos detalles: las luces parpadeantes, la carrocería desgastada, la sombra inmóvil del conductor, y siempre, al final, la desaparición súbita en una curva imposible.
Quienes aseguran haberlo visto recientemente dicen que no parece un recuerdo del pasado, sino una advertencia viva. Un recordatorio de que en las rutas nocturnas, entre la neblina y el cansancio, hay cosas que no pertenecen al mundo de los vivos. El camión fantasma no se limita a repetirse. Acecha, espera y elige a quién mostrarse. Y para los traileros, esa es la verdadera condena. Saber que en cualquier viaje, en cualquier madrugada, la silueta de ese camión puede aparecer de nuevo frente a sus faros, marcando el límite invisible entre la carretera y el vacío. Los repartidores de Michoacán. El camino secundario serpenteaba entre montes silenciosos, apenas iluminado por la luna. Los dos camioneros habían tomado esa ruta por consejo de otros colegas. La carretera principal estaba infestada de retenes improvisados de hombres armados. Mejor arriesgarse a los baches y la oscuridad que quedar atrapados en un asalto. El motor rugía con esfuerzo mientras las llantas levantaban polvo que se confundía con la neblina que empezaba a bajar desde los árboles. Al principio todo fue calma. El copiloto iba fumando, vigilando la carretera vacía. Comentaban en voz baja, evitando hablar de más. Solo se escuchaba el golpeteo del tráiler contra los huecos del asfalto deteriorado y el ulular lejano de un tecolote. Sin embargo, cerca de la medianoche, algo cambió. El aire se volvió denso, pesado, como si una tormenta invisible se avecinara. El parabrisas empezó a empañarse por dentro y el chófer tuvo que pasar el dorso de la mano para limpiar. Entonces, ambos escucharon el primer sonido. Un lamento, largo, arrastrado, tan humano que heló la sangre en sus venas. No venía del radio, que estaba apagado. No surgía del monte, donde los grillos callaban como si alguien hubiera impuesto silencio. Era un lamento que flotaba en el aire, rodeando la cabina, como si la voz estuviera dentro y fuera al mismo tiempo. El copiloto soltó el cigarro, que cayó encendido entre sus botas. El chófer pisó el acelerador, convencido de que lo mejor era no detenerse, pero los lamentos aumentaron, repitiéndose una y otra vez. La misma voz quebrada, como la de una madre que pierde a su hijo. ¡Ay, mis hijos! Apenas audible, pero lo suficiente para que la reconocieran. En Michoacán todos han oído hablar de esa figura. La Llorona no es leyenda en boca de ancianos, es advertencia de carretera, es historia de cada pueblo. De pronto, algo apareció sobre las copas de los árboles que se curvaban sobre el camino. Primero una sombra, luego un cuerpo, una mujer. No caminaba ni volaba como ave, flotaba. La luz mortecina de la luna la delineaba, mostrando el cabello largo, oscuro, que caía hasta cubrirle el rostro. El vestido parecía de otra época. Blanco, manchado, desgarrado en los bordes. La figura no miraba hacia ellos, pero avanzaba a la par del camión, deslizándose a la misma velocidad, a apenas unos metros sobre los árboles. El chofer quiso mirar de reojo sin soltar el volante. El copiloto no pudo evitarlo y clavó la vista. Fue suficiente. La mujer giró el rostro lentamente hacia ellos. El velo de cabello se apartó como si el viento lo empujara. No tenía facciones definidas. Era un rostro blanquecino, como de cera derretida, con dos cuencas hundidas de donde brotaba un resplandor grisáceo. La boca, abierta de par en par, exhalaba el lamento que los envolvía. Los dos gritaron al mismo tiempo y el camión se tambaleó. El chofer recobró el control, apretando el volante con todas sus fuerzas. Pisó el freno, pero la unidad no respondió de inmediato. Era como si algo se interpusiera entre los frenos y las llantas. El motor rugía y se ahogaba. La carretera, mientras tanto, se estrechaba entre barrancos. La mujer flotante descendió un poco más, quedando casi a la altura del parabrisas. Estiró los brazos hacia ellos, dedos largos, huesudos, como garras de ceniza. El vidrio comenzó a vibrar y por un instante pensaron que lo rompería.
Los lamentos se volvieron gritos desgarrados, rebotando dentro de la cabina. El copiloto rezaba en voz alta, golpeando el tablero con los nudillos, mientras el chofer seguía luchando contra el volante. Entonces, la figura desapareció. No se desvaneció ni se perdió en la oscuridad. Simplemente dejó de estar. El silencio volvió, pero era un silencio peor que el de antes, como si toda la sierra hubiera contenido la respiración. El camión se estabilizó. El motor respondió. El freno finalmente obedeció. Detuvieron la marcha en un claro polvoriento al borde del camino, con el corazón en la garganta y los ojos húmedos por el terror. Ambos bajaron tambaleantes. El frío era insoportable, aunque estuvieran en tierra caliente. El humo del escape se mezclaba con la neblina que parecía avanzar desde el barranco. El copiloto sacó una linterna y apuntó hacia los árboles. Nada, solo ramas inmóviles y troncos ennegrecidos. Sin embargo, a lo lejos se volvió a escuchar el lamento, más bajo, más tenue, pero inconfundible. Venía desde abajo, desde el fondo de aquel abismo. El chofer encendió un cigarro con manos temblorosas. Lo que ninguno confesó de inmediato fue que, durante el encuentro, sintieron que la mujer intentaba arrastrarlos hacia el vacío. El camión no se descontrolaba por un error mecánico, sino porque algo lo empujaba hacia el precipicio, como si ella buscara que se unieran a su condena eterna. De regreso a la carretera, ya más calmados, decidieron no mirar atrás. Condujeron en silencio hasta salir del camino secundario y reincorporarse a la autopista, donde las luces lejanas de un retén militar les dieron cierta tranquilidad. Cuando un soldado los detuvo para revisarlos, el chofer todavía tenía el pulso acelerado. El militar los observó con curiosidad y les preguntó por qué parecían pálidos. El copiloto, incapaz de callar, soltó lo que habían visto. El soldado solo negó con la cabeza y dijo: «No son los primeros. Por aquí pasa seguido. No todos cuentan la historia porque no todos regresan». Los camioneros se miraron, sabiendo que aquel testimonio confirmaba su miedo. No había sido un espejismo, ni el cansancio, ni la sugestión. Habían sido testigos de algo que supera lo humano. Esa noche, cuando por fin encontraron un paradero iluminado, apenas pudieron dormir en la cabina. Los lamentos seguían sonando en su memoria, repitiéndose como eco interminable. Y aunque el amanecer trajo algo de calma, juraron nunca volver a tomar ese camino, sin importar cuántos retenes hubiera en la ruta principal. Lo cierto es que, en Michoacán, los caminos secundarios esconden más peligros que los hombres armados. Y no hay arma, ni coraje, ni motor que pueda enfrentarse a un espectro condenado a llorar por toda la eternidad. El fantasma de la carretera. La noche se cerraba sobre la autopista como una sábana oscura. Los tres traileros habían decidido detenerse en un tramo solitario para cambiar una llanta que se había desgastado de más. El aire estaba frío, casi inmóvil, y solo el sonido metálico de las herramientas contra los birlos rompía la quietud. El motor apagado dejaba al descubierto un silencio extraño, un silencio que no era propio de la carretera. Se sentía como si alguien los estuviera observando desde la maleza que se extendía más allá de la cuneta. Mientras uno de ellos ajustaba la linterna al suelo para iluminar el neumático, los otros dos conversaban en voz baja, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando todos escucharon, sin que hubiera viento ni movimiento, una oración. No provenía de ninguno de ellos, ni del monte, ni de algún radio olvidado. Era un susurro claro, repetitivo, como una plegaria dicha a pocos centímetros de sus oídos. Los tres se miraron, confundidos, porque sabían que no estaban solos, aunque no había nadie más visible. Uno de ellos, al voltear hacia la cabina del camión, se congeló. En el asiento del copiloto, iluminada apenas por la luz interior que titilaba sin razón, estaba una mujer de piel blanquecina, los ojos hundidos como si llevara días sin dormir.
Sus labios se movieron lentamente hasta formar una frase que le heló la sangre. «Te vas a matar». El hombre gritó y tropezó hacia atrás, cayendo de espaldas sobre el asfalto. Los otros dos corrieron a ayudarlo, creyendo que había sufrido un ataque o mareo. Pero en cuanto voltearon hacia la cabina, la visión también los atrapó. La figura seguía ahí, fija, sus labios formando una sonrisa débil, torcida, mientras repetía las mismas palabras una y otra vez. Uno de los traileros, en un arranque de instinto, abrió la puerta del conductor e intentó encender el camión para huir cuanto antes. El motor rugió con un bramido áspero y apenas el vehículo comenzó a rodar, la mujer dio un grito seco, como el de alguien cayendo al vacío. El conductor perdió por un segundo el control, las llantas mordieron el borde del camino y el camión se tambaleó peligrosamente hacia la cuneta. Los hombres juraron que en ese instante la aparición se abalanzó sobre el parabrisas, con las manos extendidas, como si tratara de arrastrarlos consigo. El camión zigzagueó varios metros hasta que, con un esfuerzo desesperado, lograron enderezarlo y frenar. Cuando recuperaron el aliento, el asiento del copiloto estaba vacío. Solo quedaba el vaivén de la cortina que separaba la cabina de la litera, moviéndose como si alguien acabara de pasar por allí. El silencio volvió, pero no era el mismo. Esta vez estaba cargado de algo denso, como un aviso. Los tres permanecieron sin hablar durante minutos, hasta que uno, con voz quebrada, dijo que había visto lo mismo hacía años, en otra carretera, y que aquella mujer era conocida entre los choferes como un augurio de muerte. Con las manos aún temblorosas, decidieron continuar el viaje, sin detenerse de nuevo hasta el amanecer. Pero cada vez que el retrovisor les devolvía el reflejo de los asientos, sentían que en cualquier momento volverían a encontrar ese rostro pálido repitiendo su sentencia. Y lo más inquietante era la certeza de que el encuentro no había sido un simple susto en la carretera, sino un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte, en esos caminos solitarios, puede desvanecerse en un susurro. El trailero y los descarnados. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por los faros del tráiler que avanzaba entre curvas solitarias y rectas interminables. El reloj en el tablero marcaba poco después de las 2 de la mañana, esa hora en que el silencio pesa distinto, en que hasta el sonido del motor parece tener un eco hueco en medio de la nada. El chofer, un hombre acostumbrado a jornadas de desvelo, encendió un cigarro y se acomodó en el asiento. Sabía que lo más peligroso de esas horas no era quedarse dormido, sino lo que uno podía encontrar en la carretera. A lo lejos distinguió a 3 siluetas junto a un poste caído. Pensó que eran migrantes pidiendo un aventón o campesinos varados en medio de la nada. Disminuyó la velocidad y encendió las luces intermitentes. Al acercarse, pudo ver con claridad. Era un hombre con sombrero, acompañado de una mujer que cargaba en brazos a una niña de unos 7 años. El padre levantó la mano en señal de auxilio. El trailero bajó el vidrio y escuchó la súplica. «Compadre, ¿no nos da un jalón hasta el siguiente poblado?» Nos dejó el camión de pasajeros tirados. El conductor dudó un segundo, pero la expresión cansada de la mujer y la niña inclinando la cabeza le hicieron asentir. «Súbanse, pero solo hasta la gasolinera de la salida». El hombre agradeció y ayudó a la esposa y a la pequeña a trepar por la puerta del copiloto. El chofer volvió a poner en marcha el camión. Durante los primeros minutos reinó un silencio extraño. El trailero trataba de no mirar demasiado hacia el asiento de al lado. La mujer iba callada, con la niña recostada en sus piernas. Lo único que se escuchaba eran los cambios de marcha y el rugido del motor en subida. Fue entonces que el hombre rompió el silencio. «Gracias, patrón. No cualquiera se detiene a estas horas». El trailero asintió, sin quitar la vista del camino. «No es nada, pero la neta no es tan seguro parar en estas zonas». El pasajero soltó una risa breve, áspera. «Eso lo sé bien.
Nosotros tampoco tenemos descanso desde hace tiempo. El chofer volteó apenas un instante. Notó la piel ceniza del hombre, como reseca por el sol, y la mirada hundida que brillaba extrañamente con cada reflejo de los faros. Trató de ignorar la incomodidad y siguió conduciendo. El silencio volvió a apoderarse del ambiente hasta que la niña, con voz apagada, preguntó algo que heló la sangre del conductor. «Papá, ¿cuándo vamos a dejar de viajar?» El hombre le acarició el cabello y respondió con un murmullo. «Pronto, mija, ya no falta mucho». El trailero sintió un escalofrío recorrerle los brazos. No sabía por qué, pero esas palabras le parecieron una despedida. Kilómetros más adelante, el hombre pidió detenerse en un área de descanso improvisada, una explanada de tierra junto a la carretera. «Aquí está bien, compadre». El conductor frenó y encendió las luces de emergencia. Cuando volteó hacia el asiento del copiloto, lo vio vacío. Ni la mujer ni la niña estaban ahí. Solo quedaba el hombre, parado en el estribo, observándolo con los ojos hundidos. «¿Y ellas?», preguntó el trailero con la voz entrecortada. El pasajero soltó un suspiro largo. «No se preocupe, patrón, ellas se fueron hace mucho. Murieron en aquel accidente de la curva del Diablo. Desde entonces me acompañan, pero hoy parece que encontraron descanso». El chofer sintió que el aire se le atoraba en el pecho. Miró hacia el asiento de la copiloto otra vez y distinguió, apenas iluminados por la luz del tablero, unos pequeños aretes de niña con forma de estrella. Cuando regresó la vista hacia la puerta, el hombre ya no estaba. El silencio de la madrugada se volvió absoluto. No había pasos alejándose ni voces, ni siquiera el eco de grillos. Solo él y el camión detenido en medio de la nada. El trailero tomó los aretes con manos temblorosas y arrancó de nuevo, sin mirar por los espejos. Los kilómetros siguientes fueron un tormento. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si alguien respirara sobre su nuca. El reflejo en el parabrisas le pareció mostrar sombras sentadas en los asientos vacíos. Bajó la música para intentar calmarse, pero en la radio comenzó a escucharse una interferencia, un murmullo como de varias voces hablando al mismo tiempo. Giró la perilla nervioso y la estática se transformó en un lamento largo, un sollozo de mujer mezclado con un chillido infantil. El trailero golpeó la radio para apagarla y el sonido cesó, pero el eco quedó clavado en sus oídos. Al llegar a la gasolinera se detuvo, bajó del tráiler con el corazón latiendo a 1000 y entró directo a la tienda a pedir un café cargado. El dependiente lo miró extrañado al verlo pálido y sudando. «¿Está bien, amigo?», parece que vio un fantasma. El chofer no respondió. Abrió la mano y mostró los aretes que todavía traía consigo. El dependiente palideció también. Esos los dejaron hace años en el altar que está en la curva del Diablo, donde murieron una mujer y su hija. Nadie los ha visto desde entonces». El trailero guardó silencio. Pagó el café, subió de nuevo al camión y siguió su ruta, sabiendo que aquella noche lo marcaría para siempre. Cada vez que pasa por ese tramo oscuro, siente que alguien lo acompaña, aunque ya no se atreve a mirar hacia el asiento del copiloto. Algunos dicen que los descarnados buscan compañía, otros que solo se aparecen a quienes tienen el corazón lo bastante fuerte para sobrevivir al encuentro. Él nunca quiso comprobarlo de nuevo. Lo único real eran esos pequeños aretes que aún guarda en la guantera del tráiler, recordatorio silencioso de que no todos los pasajeros que uno recoge en la carretera pertenecen al mundo de los vivos. Creepypasta del trailero fantasma. En las carreteras de México, especialmente en las más peligrosas y solitarias, abundan las historias que se cuentan de boca en boca entre los choferes. La Rumorosa, con sus curvas mortales, es escenario de una de las leyendas más comentadas, la del trailero fantasma que vaga en busca de terminar una última encomienda. Los veteranos aseguran que no es un simple mito para asustar novatos.
Hay testimonios que coinciden en demasiados detalles como para descartarlos. El relato más difundido empieza con un conductor que, en plena madrugada, bajaba lentamente por las curvas interminables de la Rumorosa. Era invierno, la neblina espesaba el aire y la carretera parecía un pasillo sin fin suspendido en la oscuridad. El hombre llevaba horas al volante y se mantenía despierto a base de café y cigarros. Fue entonces cuando vio la silueta de un trailero haciendo señas a la orilla. Detuvo el camión. El desconocido tenía el uniforme grisáceo de una compañía transportista, el rostro cansado y cubierto de polvo. Subió a la cabina sin titubeos y pidió un favor extraño, que si pasaba por Tecate, entregara un sobre con dinero a su esposa. El conductor aceptó, creyendo que era un colega con problemas, alguien que se había quedado varado. Tomó el sobre sin sospechar nada y al mirar hacia el asiento del copiloto de nuevo, descubrió que estaba vacío. El miedo le heló la sangre. No escuchó puerta abrirse ni pasos que se alejaran. Solamente el silencio absoluto de la madrugada. Dudó si había enloquecido por el cansancio, pero en sus manos seguía el sobre cerrado. Lo guardó en la guantera y siguió manejando, con las manos temblorosas sobre el volante. Días después, impulsado por la duda, buscó la dirección escrita en el sobre. Llegó hasta una casa modesta en la periferia. Tocó la puerta y salió una mujer con rostro triste y ojeroso. El chofer explicó que un colega le había pedido entregar aquel dinero. La mujer lo escuchó con atención y, al abrir el sobre, rompió en llanto. Dijo que su esposo había muerto meses atrás en un accidente de tráiler en la misma carretera de la Rumorosa. Desde entonces, aseguraba, alguien le llevaba dinero exactamente en las fechas en que él solía regresar a casa con el sueldo. El conductor se marchó sin poder asimilar lo ocurrido. No quiso volver a tomar esa ruta de noche y nunca volvió a hablar del tema públicamente. Pero la historia se filtró entre los choferes, quienes la fueron repitiendo, adornándola con variaciones, aunque la esencia siempre fue la misma. Un trailero fallecido que se aparece para cumplir una última responsabilidad con su familia. Lo inquietante no es solo el relato en sí, sino la cantidad de casos similares que han circulado con el paso de los años. No siempre ocurre en el mismo punto de la Rumorosa, pero las coincidencias son tantas que se ha convertido en un clásico de las pláticas nocturnas en paraderos y gasolineras. Algunos dicen haber visto al hombre sentado en la cabina, en silencio, mirando al frente con un rictus de cansancio. Otros aseguran que ni siquiera habla, que solo deja el sobre el tablero y desaparece cuando uno se distrae mirando la carretera. Un detalle macabro es que varios choferes que aceptaron llevar el encargo dicen haber visto, en el retrovisor, un rostro desfigurado por un accidente. La piel quemada, los ojos vidriosos, como si la muerte lo persiguiera en cada aparición. Otros aseguran que huele a diésel y a sangre, como si todavía cargara encima el rastro del choque que lo condenó a esa eternidad. Lo que inquieta más es que algunos traileros jóvenes, al escuchar la historia, pensaron que era pura superstición. Sin embargo, cuando hicieron la ruta de madrugada, describieron experiencias similares. Hablan de ráfagas de aire helado en la cabina, de un peso invisible en el asiento del copiloto, de murmullos entre el ruido del motor. Uno relató que al abrir la guantera encontró un sobre cerrado con dinero, aunque juraba no recordar haberlo tomado de nadie. En comunidades cercanas a la Rumorosa, circula el rumor de que la esposa aún recibe dinero misterioso cada cierto tiempo. Vecinos afirman haberla visto llorando con billetes en las manos, diciendo que su difunto esposo sigue velando por ella. Hay quienes creen que la familia está condenada a recibir esas apariciones hasta que alguien rece lo suficiente para liberar el alma del trailero. Otros creen que el espíritu no descansa porque todavía no se ha pagado alguna deuda mayor que dejó en vida. Entre los traileros circula una versión más oscura, que quien rechaza el sobre sufre accidentes poco después. Hay un caso mencionado en varias reuniones de choferes.
un joven conductor que, al encontrarse con el fantasma, se negó a aceptar el encargo. 2 semanas después, bajando de madrugada por la Rumorosa, su camión se volcó inexplicablemente en una curva que conocía bien. Los compañeros lo tomaron como advertencia. Desde entonces, nadie rechaza la encomienda si el espíritu se aparece. La historia ha alcanzado tal fuerza que incluso se habla de compañías transportistas que recomiendan a sus choferes no manejar solos por la Rumorosa de madrugada, no solo por lo peligroso del camino, sino por la reputación sobrenatural del lugar. No faltan los que se ríen, diciendo que son cuentos inventados para espantar. Pero los que han sentido el aire frío en la nuca o han visto un sobre que no saben explicar, no vuelven a dudar. El fenómeno también ha atraído a curiosos, cazadores de fantasmas y hasta investigadores paranormales que se instalan en la zona con cámaras y grabadoras. Algunos aseguran haber captado psicofonías con voces que piden ayuda. Otros afirman haber visto luces extrañas que siguen a los camiones en la bajada. Lo cierto es que, aunque nadie ha capturado una prueba definitiva, los relatos siguen creciendo. En su tono más humano, la leyenda refleja el peso de las responsabilidades que los traileros cargan en vida. Hombres que pasan semanas lejos de sus familias, moviendo mercancías en condiciones duras, siempre al borde del cansancio. No sorprende que incluso después de la muerte, alguno quede atado a la carretera por la promesa de sostener a los suyos. Ese sentido de deber eterno es lo que hace que la historia tenga tanta fuerza entre los propios conductores. Quienes la cuentan no lo hacen como si fuera una fábula lejana. Hablan con seriedad, casi en voz baja, como si mencionar demasiado al trailero pudiera invocarlo. Y muchos prefieren no decir el nombre del difunto por respeto, aunque en algunos foros de transportistas circula el rumor de que se llamaba Julián y que murió en un choque múltiple en la década de los 90. La Rumorosa guarda entre sus curvas no solo el peligro real de accidentes, sino también la sombra de quienes no lograron salir vivos de ahí. El trailero fantasma es solo uno entre decenas de relatos de apariciones en esa ruta, pero quizá el más persistente. Los años pasan, los modelos de camiones cambian, la tecnología mejora, y aún así, los choferes siguen asegurando que, de vez en cuando, un hombre polvoriento sube a pedir un último favor. Queda la pregunta abierta. ¿Se trata de una leyenda alimentada por la sugestión y el miedo colectivo? ¿O realmente un espíritu sigue vagando con la urgencia de cumplir con los suyos? Lo cierto es que, mientras la carretera continúe cobrando vidas, habrá quien crea que los muertos aún tienen asuntos pendientes que los atan al asfalto. Así, cada que la neblina cubre la bajada de la Rumorosa y un trailero mira de reojo hacia el asiento del copiloto, el recuerdo de la historia se activa. El silencio de la madrugada puede romperse con un susurro, con un sobre de papel colocado sobre el tablero, con una figura que aparece y desaparece como si nunca hubiera existido. Y los conductores, aunque se digan escépticos, saben que en esas montañas hay algo que los acompaña. La leyenda sigue viva porque cada nuevo testimonio la alimenta. No es una historia fija, sino un relato en movimiento, como los propios camiones que atraviesan esas curvas. Una advertencia, un homenaje y un recordatorio de que, en la ruta, la línea entre los vivos y los muertos a veces es tan delgada como la neblina que cubre la carretera. El Truck Stop Killer. El caso de Robert Ben Rhodes es uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos. Su figura pasó de la rutina aparentemente normal de un camionero de carretera a convertirse en un depredador sistemático, oculto en la vastedad de autopistas interestatales. Lo que lo distinguía no era solo la brutalidad de sus crímenes, sino la forma calculada y enfermiza en que adaptó su vida de transportista para hacer de su tráiler una celda de tortura ambulante. Durante años, los paraderos de camiones fueron lugares de descanso, espacios de paso entre largas jornadas de manejo. Pero para Rhodes,
se convirtieron en terrenos de cacería. La narrativa criminal que rodea su nombre expone una realidad incómoda. Carreteras interminables, vigilancia casi inexistente, desapariciones que podían pasar desapercibidas durante semanas, y una red de víctimas invisibles, principalmente mujeres jóvenes que hacían autostop, que huían de casa o que se encontraban en la vulnerabilidad absoluta de la soledad. Se estima que pudo asesinar a más de 50 mujeres, la mayoría jamás identificadas. El terror de sus víctimas quedó atrapado en los muros metálicos de aquel camión adaptado con esposas, cadenas y cámaras. La policía solo reconstruyó fragmentos de su obra macabra cuando ya había pasado años, sembrando muerte en silencio. Los investigadores descubrieron que dentro de su tráiler había diseñado un espacio reducido que funcionaba como cámara de tortura. La frialdad con la que había organizado cada detalle revelaba que no se trataba de improvisación, sino de un plan premeditado. Cadenas ancladas, instrumentos de castigo, cámaras fotográficas para registrar la agonía de las mujeres. Todo formaba parte de un guión que repetía una y otra vez. Los testimonios que sobrevivieron al paso del tiempo hablan de un hombre calculador, de mirada vacía, capaz de conducir miles de kilómetros con una sonrisa trivial en gasolineras y restaurantes de carretera, mientras escondía cadáveres en los rincones de su memoria. En varias ocasiones, la policía interceptó quejas, reportes y desapariciones que parecían estar vinculadas a su ruta. Sin embargo, la magnitud de las autopistas interestatales y la falta de coordinación entre jurisdicciones lo mantuvieron libre. El caso alcanzó notoriedad pública cuando, en 1990, un oficial de Arizona se detuvo a investigar un camión estacionado a un costado de la carretera. Dentro, encontró a una joven maniatada, aterrorizada y marcada con signos de tortura. Esa escena rompió el silencio que Rhodes había construido durante más de 2 décadas. El hallazgo reveló que no se trataba de un hecho aislado. Al comenzar la investigación, se toparon con álbumes de fotografías, recortes, recuerdos que no eran recuerdos, sino trofeos de su cacería humana. La prensa lo bautizó como el Truck Stop Killer. Los noticieros lo mostraron como una figura monstruosa, alguien que había usado el camuflaje perfecto, la soledad de la carretera. Aquella libertad asociada al oficio del trailero se convertía, en sus manos, en un escenario de secuestro y muerte. El proceso judicial mostró un patrón constante: mujeres jóvenes que aceptaban la aventona en medio de carreteras interminables, confiadas en la aparente normalidad del chofer. Rhodes ofrecía conversación, promesas de comida o descanso, y en cuestión de minutos, la víctima estaba atrapada. Los fiscales revelaron que varias de las víctimas aparecieron a cientos de kilómetros de donde fueron vistas por última vez. Sus cuerpos eran hallados en descampados, cunetas o bosques lejanos. A muchas nunca se les encontró. Esa ausencia fue parte de la crudeza del caso. Familias que jamás tuvieron un cuerpo al que enterrar, solo la sospecha de que su hija, hermana o madre había sido una más en la lista interminable. El relato se convirtió en documental vivo de la vulnerabilidad de los caminos estadounidenses en los años 80 y 90. Era la época donde miles de jóvenes, por rebeldía o necesidad, recorrían las carreteras con mochilas, confiando en la buena voluntad de camioneros que les daban un espacio en la cabina. La figura del Truck Stop Killer quebró esa confianza. Se trataba de un depredador con ruedas, capaz de desplazarse de estado en estado, dejando tras de sí huellas fantasmales. El debate público que surgió no se limitó al horror de sus crímenes. También expuso las deficiencias de seguridad en los paraderos de camiones. Se cuestionó la ausencia de cámaras, la falta de control en estacionamientos remotos, la invisibilidad de mujeres desaparecidas que no eran buscadas de inmediato por sus familias o que pertenecían a sectores marginales.
Uno de los episodios más escalofriantes del juicio fue la presentación de fotografías halladas en su poder. En ellas se documentaban escenas de dolor, sufrimiento y humillación. Eran pruebas que el mismo Rhoades había coleccionado con meticulosidad, como si quisiera perpetuar su dominio sobre aquellas vidas. El tribunal quedó marcado por esas imágenes, y los investigadores describieron que jamás olvidaron lo que vieron. A medida que se revelaban los hechos, el público descubría que Rhoades no era un improvisado, sino alguien que había transformado la rutina de la carretera en un método depredador. Su camión, con apariencia común desde fuera, era en realidad un laboratorio del horror. Tras ser arrestado, fue condenado a cadena perpetua. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca ofreció detalles completos de todas sus víctimas. La cifra de 50 se construyó con base en la magnitud de sus desplazamientos, los cuerpos sin identificar y las evidencias fotográficas. Era imposible precisar la totalidad. La carretera, silenciosa y desierta, se convirtió en cementerio invisible de su obra. La historia del Truck Stop Killer marcó un antes y un después en la cultura de los traileros. Desde entonces, se reforzaron medidas de seguridad, se recomendaron códigos de comunicación y se multiplicaron advertencias para mujeres que viajan solas. La sombra de Robert Ben Rhoades se convirtió en advertencia permanente. Detrás de la rutina más cotidiana puede ocultarse un monstruo en movimiento. Hoy, décadas después, su figura sigue presente en documentales, programas de investigación y relatos que intentan comprender cómo un camionero se transformó en asesino en serie. Para muchos, más allá de la criminalidad de sus actos, lo que produce verdadero terror es imaginar la normalidad con la que podía compartir un café en una estación de servicio, mientras en el interior de su tráiler permanecían los gritos apagados de una víctima. La carretera fue su guarida y su escenario. Un espacio que miles de personas recorren cada día, pero que en sus manos se volvió un terreno de cacería. El eco de su historia recuerda que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad de un bosque o en leyendas urbanas. A veces conducen un camión, sonríen en una parada y pasan desapercibidos, hasta que es demasiado tarde. Este caso sigue siendo uno de los más escalofriantes de la criminología moderna porque une dos elementos de la vida cotidiana: el viaje por carretera y la figura del transportista. La mayoría de traileros son trabajadores honestos, gente que pasa semanas lejos de sus familias para sostener economías enteras. Pero la existencia de un hombre como Rhoades manchó esa imagen y dejó cicatrices en la confianza pública. El Truck Stop Killer no solo dejó víctimas en su camino, dejó una herida en la percepción colectiva. Y aunque su camión ya no rueda por las autopistas, la memoria de lo que ocurrió se mantiene viva, como advertencia, como recordatorio de que la carretera también guarda secretos terribles. Keith Hunter Jesperson, Happy Face Killer. En la década de 1990, las carreteras de Estados Unidos eran recorridas por miles de camioneros que transportaban mercancías de costa a costa. Entre ellos estaba Keith Hunter Jesperson, un hombre alto, fuerte, aparentemente un trabajador común. Pero detrás de esa rutina de kilómetros, gasolina y soledad, se escondía uno de los asesinos más perturbadores de su tiempo. Jesperson nació en Canadá, pero pasó gran parte de su vida en Estados Unidos, trabajando como camionero. Era un oficio que le daba lo que necesitaba: largas jornadas en carretera, anonimato y un acceso constante a víctimas vulnerables. Mujeres solas en gasolineras, paraderos o bares de carretera se cruzaban con él, sin imaginar que sus encuentros terminarían en violencia. Entre 1990 y 1995, Jesperson asesinó al menos a 8 mujeres, aunque los investigadores sospechan que pudieron ser muchas más. Su patrón era brutal. Elegía víctimas que, en la mayoría de los casos, eran trabajadoras sexuales o mujeres que pedían aventón en los márgenes de las autopistas.
personas que vivían en la sombra de la sociedad, invisibles para la mayoría, y que podían desaparecer sin dejar rastro inmediato. Esa invisibilidad era la ventaja que él explotaba. Lo más inquietante era la frialdad con que describía sus crímenes. Estrangulaba a las víctimas con sus propias manos, un método que, según él mismo explicó, le daba control total y la sensación de poder absoluto sobre la vida y la muerte. El apodo de Happy Face Killer no surgió de la prensa ni de la policía, sino de él mismo. Tras sus primeros crímenes, comenzó a enviar cartas a medios de comunicación y autoridades. En esas cartas relataba lo que había hecho, añadía detalles que solo el asesino podía conocer y firmaba con un dibujo grotesco de una carita sonriente. Ese símbolo se convirtió en su marca, una especie de burla hacia las investigaciones que avanzaban a tientas. Con cada carta buscaba atención mediática, quería reconocimiento. Sentía que el mundo ignoraba sus crímenes y que la policía no le daba la importancia que merecía. La carita feliz era su forma de gritar desde el anonimato: «Yo soy el responsable, mírenme». Pero lo que más marcó el caso fue la historia de cómo, en un inicio, otros fueron acusados injustamente por crímenes cometidos por él. En 1990, una pareja fue condenada por el asesinato de una de sus víctimas. Pasaron años en prisión mientras Jesperson seguía libre, viajando con su tráiler y asesinando. Ese error judicial lo enfureció. Él no quería compartir el crédito de sus actos, y fue esa mezcla de vanidad y necesidad de notoriedad lo que lo empujó a escribir sus confesiones a la prensa. El Happy Face Killer fue finalmente detenido en 1995, no por un gran operativo ni por un plan policial sofisticado, sino por su propia lengua. Tras el asesinato de su última víctima, dejó tantas pistas y habló tanto de lo que había hecho que las autoridades lograron cercarlo. Una vez arrestado, confesó sin titubear, como si por fin se quitara de encima un secreto que no lo atormentaba, sino que lo aburría guardar. El juicio reveló la doble vida de Jesperson. Para su familia y conocidos, era un camionero trabajador, un hombre reservado, alguien común. Para la carretera, era un depredador silencioso. La prensa cubrió cada detalle, y pronto el apodo de Happy Face Killer quedó grabado en el imaginario colectivo. Las series de televisión y documentales lo usaron como inspiración para analizar cómo un individuo aparentemente ordinario podía ocultar una mente asesina. Más allá de la fascinación morbosa, su caso abrió un debate sobre la vulnerabilidad de las víctimas. La mayoría eran mujeres marginadas, invisibles, que apenas aparecían en registros oficiales. Muchas veces, la desaparición de una trabajadora sexual no generaba la misma urgencia policial que la de una mujer de clase media. Esa indiferencia sistémica le dio a Jesperson un terreno fértil para cazar sin ser detectado durante años. También se discutió el papel del transporte de larga distancia en la criminalidad. El trabajo de los camioneros los convierte en testigos privilegiados de la noche, pero también en figuras solitarias con acceso a espacios donde la vigilancia es mínima, paraderos desiertos, moteles baratos, carreteras interminables. En esos lugares, la frontera entre la rutina laboral y el crimen puede borrarse con facilidad. Lo más perturbador es que Jesperson nunca mostró arrepentimiento genuino. En entrevistas posteriores a su condena, hablaba con un tono casi casual de los asesinatos. Se consideraba superior, más inteligente que otros criminales, alguien destinado a ser recordado. Sus palabras no eran las de un hombre arrepentido, sino las de alguien que aún buscaba atención. Hoy cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y aunque la justicia lo atrapó, sus cartas con caritas sonrientes siguen siendo uno de los símbolos más siniestros de los crímenes en carretera. No solo asesinaba, sino que jugaba con la necesidad de reconocimiento público, dejando un rastro escrito que transformó su historia en una especie de espectáculo macabro.
El caso de Jesperson, más de 2 décadas después, continúa provocando escalofríos, porque no se trata de un monstruo desconocido o una leyenda urbana, sino de alguien real, un trabajador común que usaba su oficio como camuflaje. Es la prueba de que los lugares cotidianos, una gasolinera, un paradero de tráileres, una carretera nocturna pueden convertirse en escenarios de terror absoluto. Los relatos de sobrevivientes, de familiares de víctimas y de investigadores que lo persiguieron coinciden en un punto: la frialdad. Keith Hunter, Jesperson, nunca se quebró, nunca titubeó al relatar cómo apagaba la vida de sus víctimas. Lo hacía como quien describe un trámite, sin emoción ni piedad. Y quizá esa indiferencia es lo que más aterra. La idea de que la crueldad puede convivir con lo ordinario, que un conductor solitario en la carretera puede esconder detrás de una sonrisa pintada a mano la oscuridad más profunda. Su historia es recordada no solo por el número de muertes, sino por el eco que dejó en la cultura popular. Inspiró episodios en series criminales, documentales, libros y debates académicos. Se convirtió en un espejo incómodo para una sociedad que prefiere creer que los monstruos son evidentes, cuando en realidad pueden vestirse con la rutina de un camionero que sonríe mientras entrega una carga. Jesperson sigue vivo, encerrado, pero las carreteras que recorrió conservan su sombra. En cada paradero oscuro, en cada café barato de madrugada, el eco de sus pasos recuerda que los rostros más amables pueden ocultar la violencia más atroz. El Happy Face Killer no solo asesinaba, también nos obligó a mirar de frente la fragilidad de quienes habitan los márgenes de la sociedad y la facilidad con la que un hombre común puede transformarse en depredador en medio del anonimato de la carretera. El fantasma de la carretera. En casi todas las regiones del país se habla de ella, la figura solitaria que aparece a la orilla del camino en noches sin luna. A veces es una joven vestida de blanco, otras un hombre de ropas antiguas, con un sombrero polvoriento y un gesto de cansancio. Siempre levanta la mano, como pidiendo aventón. El conductor que decide detenerse siente que está ayudando a un desconocido perdido en la nada, pero lo que recibe es una experiencia marcada por lo inexplicable. Los testimonios varían en detalles, pero todos comparten la misma línea. La persona sube al camión, guarda silencio o conversa con frases breves y enigmáticas, y unos kilómetros más adelante desaparece sin abrir la puerta ni dejar rastro. Lo inquietante no es solo la ausencia, sino lo que los choferes descubren después: que el pasajero lleva décadas muerto, víctima de un accidente en esa misma carretera. Muchos transportistas narran que la primera señal de lo extraño es la temperatura. Apenas el viajero sube a la cabina, el aire se enfría, como si el motor dejara de irradiar calor. El parabrisas se empaña aunque no haya humedad. En la radio se interrumpe la música y surge estática, un murmullo parecido a voces lejanas. El conductor siente que la ruta se alarga, como si los kilómetros se multiplicaran sin fin. Uno de los relatos más comentados ocurrió en la década de los 90, en la autopista México-Querétaro. Un camionero de nombre Julián aseguró que recogió a una muchacha de cabello largo, vestida de blanco, a la altura de San Juan del Río. Ella le pidió que la llevara hasta un crucero cercano a Querétaro. Durante el trayecto habló poco, apenas agradeció el gesto. Cuando Julián bajó la vista al tablero por un segundo y la levantó de nuevo, el asiento estaba vacío. Frenó de golpe, salió de la cabina y revisó los alrededores. No había rastro de la joven. Días después, en una fonda de la zona, comentó lo sucedido y un mesero le mostró una foto enmarcada en la pared. La misma joven, fallecida hacía más de 20 años en un choque de autobús. En otro caso, registrado en Tamaulipas, un trailero recogió a un hombre mayor que llevaba un maletín. El pasajero dijo que iba hacia Reynosa,
pero a los pocos kilómetros se desvaneció del asiento sin que el maletín quedara atrás. Lo extraño es que, según el chófer, el espejo retrovisor mostró durante unos segundos la silueta del hombre aún sentada, como un reflejo que no correspondía a la realidad. El camionero continuó el viaje con las manos sudorosas, convencido de que había dado un aventón a alguien que ya no pertenecía a este mundo. Los caminos desiertos y las horas de madrugada parecen ser el escenario ideal para estas apariciones. Varios conductores aseguran que, tras encontrarse con la figura, comienzan a escuchar ruidos en la caja del tráiler, golpes, cadenas que se arrastran, voces infantiles. Al detenerse y revisar, no hallan nada. El eco del motor encendido es lo único que los acompaña. Los investigadores de lo paranormal sostienen que estas presencias repiten su último acto en vida: caminar por la carretera pidiendo ayuda. Dicen que la energía de un accidente mortal queda impregnada en el lugar y que los fantasmas se manifiestan buscando un viaje que nunca pudieron completar. Para los choferes, sin embargo, la explicación académica importa poco. Lo que queda es el recuerdo helado de haber compartido la cabina con alguien que no estaba vivo. Una de las historias más perturbadoras se ubica en La Rumorosa, Baja California. Un camionero juró que subió a una chica de mirada triste. Ella le advirtió que condujera despacio porque la curva es traicionera. Minutos después, justo en esa curva, vio el rastro reciente de un accidente. Un vehículo destrozado contra las rocas. Cuando volteó a agradecerle, la muchacha ya no estaba. Más tarde supo que en ese mismo sitio, años atrás, había muerto una joven al derrapar en la madrugada. El conductor nunca volvió a recorrer La Rumorosa de noche. Con frecuencia, los testigos coinciden en un detalle: el pasajero fantasma nunca pide dinero, comida o favores extraños. Solo desea avanzar unos kilómetros, llegar a un punto que parece significativo, y entonces desaparece. Algunos investigadores creen que es un intento de despedida, un acto inconcluso que se repite sin fin. Otros opinan que son avisos de la carretera, advertencias de que el camino puede convertirse en una tumba. Los choferes que han vivido esta experiencia difícilmente se atreven a contarla de inmediato. Guardan silencio por semanas, temiendo que los llamen locos. Pero al escuchar relatos similares de otros colegas, se animan a compartir lo que vieron. Esa repetición, la coincidencia de testimonios en estados distintos del país, es lo que ha convertido la leyenda del autoestopista fantasma en una de las más persistentes del folclore carretero. No importa si se trata de la Autopista del Sol, de la México-Puebla o de un tramo olvidado en Veracruz, la figura solitaria sigue apareciendo, siempre con la misma calma, siempre con la misma mirada que no parece de este mundo. Los camioneros que la han visto aseguran que, tras ese encuentro, jamás vuelven a conducir de la misma manera. Mantienen los ojos fijos en los espejos, sienten que cualquier sombra en la orilla puede levantar la mano y pedirles un último viaje hacia la eternidad. Este relato, narrado con la sencillez de un testimonio recogido al borde del camino, se repite una y otra vez. Cada conductor que se aventura en la noche sabe que podría ser el siguiente en mirar por el retrovisor y descubrir que viaja acompañado de un fantasma. El camión que se movió solo. Un trailero decidió detenerse en una vieja estación de servicio que llevaba años en abandono. El cansancio lo obligó a buscar un lugar seguro para dormir, y aquel sitio, aunque oscuro y silencioso, parecía ser el único punto donde podía estacionar sin temor a que alguien lo asaltara en la carretera. La madrugada era fría. El viento arrastraba polvo y hojas secas que chocaban contra los muros agrietados. Todo estaba en ruinas. Bombas de gasolina oxidadas, vidrios rotos y un letrero colgante que chirriaba cada tanto. Dentro de la cabina se acomodó, apagó el motor y pronto cayó en un sueño pesado. Horas después abrió los ojos sobresaltado. El traqueteo del camión lo había despertado.
La primera impresión fue que alguien estaba conduciendo. El vehículo se balanceaba como si avanzara sobre un camino lleno de baches. El corazón le golpeó fuerte. No recordaba haber encendido el motor. Se incorporó y miró el tablero. Las luces parpadeaban, pero no había nadie en el asiento del conductor. El volante giraba lentamente por sí solo, como si unas manos invisibles lo manipularan. El pánico lo invadió. Aferrándose al asiento trató de entender cómo era posible. El paisaje a través del parabrisas le reveló algo todavía más perturbador. No estaba en la estación. El camión avanzaba a velocidad constante en plena carretera y por el retrovisor alcanzó a notar una estela de huellas frescas que zigzagueaban, como si el vehículo hubiera recorrido kilómetros por su cuenta. Se arrastró hasta el asiento del piloto, pero antes de tocar el volante, este giró violentamente hacia la derecha, evitando que el tráiler se estrellara contra una curva. El trailero tragó saliva y prefirió no intervenir, como si intuyera que cualquier intento de controlar la máquina podría desencadenar algo peor. Con los ojos abiertos de par en par, observó cómo los cambios se movían solos y el pedal se hundía sin que nadie lo pisara. El motor rugía, la carretera parecía no tener fin. A cada kilómetro, el miedo crecía. ¿Lo llevaba a algún lugar? ¿Era una ruta marcada por algo más allá de lo humano? Las luces delanteras alumbraban franjas de asfalto solitario. De pronto, a lo lejos, distinguió una sombra parada en medio de la vía. Un hombre inmóvil, alto, con un sombrero que le cubría el rostro. El camión no redujo la velocidad, pero la figura desapareció justo antes del impacto, dejando tras de sí un eco de risas apagadas. El trailero intentó abrir la puerta, saltar quizá, pero la manija estaba rígida, como soldada. El vidrio tampoco bajaba. Era un pasajero forzado en su propio camión. La aguja del velocímetro marcaba más de 100. El rugido del motor era tan intenso que parecía provenir de algo vivo, como un animal furioso respirando bajo el cofre. Tras lo que sintió como horas, el vehículo se detuvo bruscamente. El freno chirrió con violencia y el trailero casi se golpea contra el tablero. Afuera, el silencio era absoluto. Miró alrededor. Estaba en un camino rural que no recordaba haber visto nunca, rodeado de árboles retorcidos y niebla espesa. Bajó de un salto, con las piernas temblando, y al dar unos pasos hacia atrás vio lo imposible. Las huellas en el suelo mostraban cómo el camión había avanzado, girado y frenado en curvas imposibles sin que nadie lo manejara. Quiso encender un cigarro para calmarse, pero el encendedor se le resbaló de las manos. Al recogerlo, notó en la tierra unas pisadas enormes, demasiado largas para pertenecer a un hombre. Se internaban en la neblina, rodeando el camión, como si algo hubiera caminado junto al tráiler durante todo el trayecto. El miedo lo obligó a volver a la cabina, pero al cerrar la puerta, descubrió algo nuevo. En el asiento del copiloto había marcas frescas, como si alguien hubiera estado sentado ahí, alguien pesado, con las manos apoyadas en el tablero. La tela estaba hundida y caliente, como si apenas se hubiera levantado. Encendió el motor con desesperación, decidido a huir, pero el tablero se apagó de golpe. El camión no respondió. El silencio fue interrumpido por un crujido en el remolque. Algo se movía dentro, golpeando las paredes metálicas. Se armó de valor, bajó y abrió las compuertas. La caja estaba vacía, salvo por unas marcas profundas, como garras que habían arañado la lámina desde adentro. El aire se volvió irrespirable, cargado de un olor metálico, a óxido y sangre seca. El trailero sintió la nuca helada, como si alguien soplara detrás de él. Giró bruscamente, pero solo encontró la neblina y los árboles. Subió de nuevo al camión, encendió una lámpara y juró esperar a que amaneciera sin moverse. Sin embargo, antes del primer rayo de luz, el vehículo volvió a estremecerse. El volante giró solo, el motor rugió sin que él lo encendiera. Y entonces comprendió que ya no tenía elección. El camión había decidido continuar su camino, con él como pasajero de una ruta que nunca había escogido.
Nadie lo volvió a ver en los paraderos conocidos. Algunos compañeros cuentan que su tráiler aparece en carreteras solitarias, avanzando a gran velocidad sin conductor, con las luces altas encendidas y un rugido que hiela la sangre. Dicen que si lo encuentras de frente y no te apartas a tiempo, tu propio vehículo será arrastrado a kilómetros de distancia, como si la máquina condenada buscara compañía en su viaje eterno. Quienes han visto esas huellas cuentan lo mismo. Marcas profundas de neumáticos que zigzaguean y desaparecen en medio de la nada, como si el camión atravesara el asfalto para internarse en otro mundo. Y en los remolques abandonados se han encontrado las mismas señales: arañazos, golpes desde dentro, huellas que no pertenecen a ningún animal conocido. El relato circula entre traileros como advertencia. Nunca te detengas a dormir en estaciones abandonadas, porque el camión que se movió solo sigue recorriendo las noches, buscando a su próximo conductor para arrastrarlo a un viaje del que nadie regresa. Luces misteriosas. En la vasta red de carreteras que atraviesa México, entre cerros y planicies solitarias, hay relatos que los traileros cuentan con una mezcla de asombro y temor. Historias que parecen salidas de un sueño febril, pero que se repiten con demasiada insistencia como para ser simples alucinaciones. Las llaman luces fantasma, esferas luminosas que aparecen en la oscuridad de los tramos más remotos y que parecen tener voluntad propia. Se acercan, se alejan, juegan con los retrovisores y en ocasiones persiguen a los camiones durante kilómetros enteros antes de desvanecerse como si nunca hubieran estado allí. La primera vez que escuché uno de estos testimonios fue en una estación de descanso en Durango. Un trailero, con la voz seca y el cigarro apenas encendido, relataba cómo una esfera de luz azul lo había seguido en la carretera rumbo a Parral. Al principio creyó que era el reflejo de otro vehículo, quizá una moto, pero la esfera flotaba a la altura del parabrisas y se desplazaba a la misma velocidad que el tráiler. Intentó acelerar, la luz se le adelantó. Disminuyó la marcha, la esfera redujo también su ritmo. La acompañó hasta que la carretera se bifurcó y entonces se desvaneció en un parpadeo, como si hubiera sido tragada por el aire. Otro conductor, en Tamaulipas, aseguró que las luces no solo lo siguieron, también lo rodearon. 3 esferas verdes aparecieron en un tramo desierto de la autopista rumbo a Reynosa. El hombre estaba cansado, llevaba ya 12 horas de camino. Al principio pensó que su vista le jugaba una mala pasada, pero las luces comenzaron a girar alrededor de su tráiler, como moscas brillantes, cerrando círculos cada vez más estrechos. El ruido del motor se mezcló con un zumbido que parecía provenir del propio aire. El conductor sudaba frío, convencido de que en cualquier momento perdería el control. De pronto, las esferas se elevaron hasta perderse en el cielo nocturno. El zumbido se apagó y el silencio lo envolvió como si nada hubiera ocurrido. En Veracruz, un veterano de carretera narró que estas luces parecen tener una especie de inteligencia. Una madrugada, al cruzar un tramo selvático, vio una esfera blanca que iluminaba los árboles como un foco errante. Intentó ignorarla, pero al cabo de minutos notó que lo estaba guiando. La luz se movía unos metros adelante del camión, como marcándole el camino. De pronto se desvió hacia la izquierda y desapareció. El conductor siguió recto, dudando en detenerse. Minutos después, encontró un derrumbe que había cubierto toda la carretera. Si hubiera seguido la ruta marcada por la luz, tal vez se habría salvado de un accidente fatal. «Esa cosa me cuidó», dijo, aunque lo contó con un temblor en la voz, como si ni él mismo creyera lo que decía. En Chihuahua, los testimonios se vuelven más oscuros. Hay quienes aseguran que las luces no siempre son inofensivas. Un joven trailero relató que, cerca de la sierra, una esfera rojiza apareció en su retrovisor. Pensó que era el faro trasero de otro camión, pero pronto notó que no había vehículo alguno.
La luz se acercó tanto que iluminaba el interior de la cabina. La radio comenzó a fallar, emitiendo chasquidos extraños, como voces entrecortadas. La esfera se colocó frente a él, cegándolo por instantes, y el volante comenzó a vibrar con fuerza. Juró que el camión se movía solo, como arrastrado por una fuerza invisible. Gritó, pisó los frenos, pero nada respondía. Cuando despertó, estaba estacionado en la orilla del camino, con el motor apagado y las llaves en el asiento del copiloto. No supo explicar cómo había llegado ahí. En Sonora circula un relato aún más inquietante. Un par de traileros viajaban en convoy, uno detrás del otro. El primero comenzó a reportar por radio que veía una luz que lo acompañaba por el lado derecho. El segundo no veía nada, solo la oscuridad de la carretera. De repente, la voz del compañero se distorsionó y se cortó por completo. El segundo aceleró, intentando alcanzarlo, pero el tráiler de adelante había desaparecido. Lo buscó durante horas, hasta que llegó al siguiente paradero. Allí lo encontró estacionado, con las luces apagadas. El conductor estaba dentro, pero inmóvil, como congelado. Tardó varios minutos en reaccionar, y lo primero que dijo fue: «La luz me mostró cosas que no debía ver». Nunca quiso dar más detalles. Algunos investigadores han intentado explicar el fenómeno como ilusiones ópticas provocadas por el cansancio, espejismos en el asfalto caliente o descargas de electricidad estática. Otros sugieren que se trata de gases que emiten luminiscencia al contacto con el aire, pero los traileros que las han visto insisten en que no es algo natural. Hablan de movimientos inteligentes, de reacciones a sus propios gestos, de presencias que parecen observarlos desde un lugar más allá de lo comprensible. En el tramo conocido como La Rumorosa, en Baja California, las luces son casi parte de la leyenda local. Un conductor contó que lo siguieron en plena madrugada, dos esferas amarillas que se colocaban a los lados de su tráiler como si fueran escoltas. El hombre intentó ignorarlas, pero pronto escuchó golpes en la carrocería, como si algo metálico caminara sobre el techo. Miró por los espejos y vio las luces elevarse lentamente hasta perderse en las nubes. Cuando llegó a la base de la pendiente, se dio cuenta de que el tráiler tenía marcas de quemaduras circulares, como huellas de fuego. En Zacatecas, otro conductor recordó que, en un tramo solitario, una esfera se colocó justo frente a su parabrisas. No era grande, apenas del tamaño de una pelota de fútbol, pero su brillo era tan intenso que lo obligó a frenar. El motor se apagó solo, y por más que intentaba encenderlo, no respondía. La esfera se mantuvo ahí, flotando en silencio. En su interior, juró ver sombras moverse, figuras que parecían observarlo. Después de lo que pareció una eternidad, la luz se elevó hacia el cielo y el motor volvió a encender sin que él girara la llave. Aceleró con tal fuerza que casi pierde el control. Nunca volvió a pasar por esa carretera. El fenómeno ha quedado en la memoria colectiva de los camioneros como una advertencia. En cada parada, en cada fogón improvisado, vuelven a aparecer las anécdotas. Algunos dicen que son visitantes de otro mundo, otros que son espíritus de los que murieron en accidentes carreteros y ahora vagan convertidos en destellos. Unos más creen que son energías ancestrales que se manifiestan en las noches sin luna, como guardianes o verdugos. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha logrado dar una explicación definitiva. Lo único que queda es la voz temblorosa de quienes se cruzaron con estas luces en mitad de la nada. Relatos que coinciden en detalles imposibles de inventar. Motores apagados, radios distorsionados, sombras que se forman en el resplandor, horas perdidas en las que el conductor no recuerda cómo llegó a su destino. Quizás sean ovnis, quizá fenómenos naturales, o tal vez algo mucho más oscuro. Pero en las carreteras de México, cuando la noche es espesa y el horizonte parece tragarse todo, los traileros saben que no están solos.
y cada vez que un destello aparece en la distancia, un escalofrío recorre la espalda de quienes tienen el volante entre las manos, porque nunca se sabe si se trata de un simple reflejo o de esas luces misteriosas que acechan a los viajeros. El perro del diablo. En los caminos solitarios del norte de México, donde las luces de los pueblos desaparecen y solo queda la franja interminable del asfalto, los camioneros cuentan una historia que los hiela hasta los huesos. Hablan de una bestia negra, del tamaño de un mastín, que corre junto a los camiones con una velocidad imposible. Su pelaje brilla como si estuviera cubierto de aceite, y sus ojos, dos brasas rojas, parecen arder en la oscuridad. Dicen que mirarlo directamente equivale a firmar la sentencia de un accidente o incluso de la muerte. El primer relato se sitúa en la carretera que conecta Chihuahua con Sonora. Un camionero, acostumbrado a los viajes nocturnos, asegura que mientras descendía por un tramo sinuoso, algo apareció a un lado de la cabina. No escuchó ladridos, no hubo gruñidos, solo el golpeteo constante de unas patas que se desplazaban a la misma velocidad de su vehículo. Aumentó la marcha, pero la criatura lo seguía, como si flotara. El hombre se obligó a no voltear. Sabía, por lo que le habían contado sus colegas, que cruzar la mirada con ese ser era abrirle la puerta al desastre. Semanas después, otro testimonio surgió de un conductor que transportaba alimentos desde Durango hasta Monterrey. El hombre relató que, a mitad de la madrugada, un perro descomunal salió de entre los matorrales y se lanzó contra la parte trasera del camión. El golpe fue tan fuerte que pensó que había chocado con un animal real. Frenó, bajó con la linterna en mano y no encontró rastro alguno, ni sangre, ni huellas, ni marcas en la carrocería. Al encender de nuevo el motor, vio por el espejo lateral esos ojos rojos mirándolo desde el borde de la carretera. Al día siguiente, cuando regresaba a casa, sufrió un accidente menor en una curva. Juró que mientras el tráiler se deslizaba hacia el acotamiento, alcanzó a ver a la misma sombra canina corriendo entre la maleza. Las carreteras mexicanas guardan secretos que rara vez llegan a los periódicos. Este caso se transmite entre traileros, como una advertencia susurrada en los paraderos. En Veracruz, varios camioneros han coincidido en describir cómo la bestia aparece justo antes de los accidentes más graves. Se habla de un tramo de la carretera costera, cerca de Catemaco, donde se han registrado choques inexplicables. Quienes investigan afirman que los conductores muertos eran experimentados y conocían bien la ruta. Los sobrevivientes cuentan lo mismo. Una criatura de pelaje oscuro que se deja ver solo un instante y después nada más que el crujir de metal y el olor a caucho quemado. Un exmilitar que trabajaba como chofer de carga pesada aseguró que vio al perro en la frontera norte. A medianoche, el viento soplaba con tanta fuerza que la caja del camión vibraba como si fuera de papel. En ese silencio roto por el motor, apareció la silueta del animal. Corrió varios kilómetros a su lado, sin cansarse. El hombre rezaba en voz baja, intentando no girar la cabeza, pero la curiosidad lo venció. Cuando sus ojos se encontraron con los del perro, un escalofrío le paralizó el cuerpo. Al instante, una de las llantas delanteras explotó. Perdió el control, aunque logró detenerse antes de volcar. Días después, un compañero suyo murió en la misma ruta, en circunstancias idénticas. Algunos ancianos de pueblos cercanos aseguran que no es un simple perro, sino un guardián del inframundo. Relacionan su origen con antiguos relatos de brujería, afirmando que es un nahual, un espíritu que toma forma animal para atormentar a los vivos. Otros, más supersticiosos, creen que es el mismo demonio manifestándose en carne y hueso, un mensajero que se alimenta del miedo de los conductores. En las comunidades serranas lo llaman simplemente el perro del diablo y recomiendan nunca viajar solo en la madrugada, pues la bestia suele aparecer en los tramos más desiertos. En una ocasión, un grupo de 3 traileros viajaba en caravana rumbo a Saltillo. La noche era tan oscura
que ni las luces altas parecían abrirse paso. De pronto, el del medio gritó por la radio que algo corría junto a su tráiler. Los otros dos giraron sus cabezas y alcanzaron a ver el bulto negro, descomunal, con los ojos como carbones encendidos. Intentaron acelerar, pero la criatura se desvaneció entre las sombras. Minutos después, el que lo vio primero perdió el control en una curva y el camión quedó destrozado contra la barrera. Los sobrevivientes juran que antes del choque escucharon un aullido que no era de este mundo. Los testimonios se multiplican y todos coinciden en un detalle: el silencio. El perro nunca ladra, nunca gruñe, solo corre. Ese silencio es lo que hiela la sangre, porque lo natural sería escuchar el jadeo o las uñas arañando el asfalto, pero no hay nada. Los más escépticos han intentado darle explicación, sugiriendo que son alucinaciones por el cansancio, efectos de la falta de sueño. Sin embargo, ¿cómo explicar que diferentes personas, en distintos estados y años, describan la misma criatura con la misma precisión? En San Luis Potosí, un hombre que sobrevivió a un accidente contó que, instantes antes de que su tráiler se volcara, vio a la bestia cruzando la carretera. No tuvo tiempo de frenar, pero al inspeccionar el lugar no encontró cuerpo ni rastros de atropello. Él asegura que el perro no huye ni se esconde, simplemente desaparece como si se deshiciera en el aire. Hay quienes creen que la criatura elige a sus víctimas. Varios camioneros dicen que no todos lo ven, que solo aparece frente a quienes tienen un destino marcado. El simple hecho de verlo es, para ellos, un presagio imposible de evitar. Un conductor veterano resumió el sentir de muchos. El que mira al perro del diablo ya está muerto, solo que todavía no lo sabe. Así, entre paraderos oscuros y estaciones de gasolina abandonadas, los traileros continúan compartiendo sus experiencias. Ninguno se ríe al contarlas, ninguno exagera. Lo hacen con una seriedad que eriza la piel. Al caer la noche, mientras los camiones avanzan como espectros de acero por las carreteras mexicanas, todos saben que en cualquier momento puede aparecer esa sombra negra, trotando junto al vehículo, esperando que alguien cometa el error de mirarlo a los ojos. Porque en los caminos donde el silencio pesa más que el rugido del motor, hay un compañero invisible del que nadie quiere hablar demasiado, pero todos temen: el perro del diablo, el guardián de la muerte que acecha en las carreteras solitarias. La chica de la curva. Los relatos de carretera suelen comenzar de madrugada, cuando los ojos se cansan de seguir el mismo patrón de asfalto y luces intermitentes. La historia de aquel camionero empezó así, con el cansancio colgándole de los párpados, el rugido monótono del motor y un tramo interminable de neblina en una sierra olvidada. Llevaba horas conduciendo, sin detenerse más que para echar combustible. La ruta era peligrosa, llena de curvas cerradas, precipicios y tramos donde la luz de los faros apenas podía abrirse paso entre la bruma. El hombre relataba después que fue en uno de esos tramos cuando vio la figura. Una muchacha a la orilla del camino, de pie, inmóvil, iluminada por el reflejo de los faros. Vestía un camisón blanco que parecía demasiado fino para el frío de esa madrugada. No llevaba equipaje, ni señales de haber caminado kilómetros. Estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. El camionero no recordaba con claridad por qué se detuvo. Tal vez por compasión, tal vez por esa sensación extraña de que debía hacerlo. Bajó la velocidad y le ofreció subir. La joven aceptó con un gesto casi imperceptible y se acomodó en el asiento del copiloto sin pronunciar palabra. El silencio dentro de la cabina se hizo más denso que la neblina afuera. El conductor intentó entablar conversación, preguntó a dónde iba, si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Sus manos descansaban sobre las piernas y sus ojos permanecían fijos en la carretera. Apenas cuando el camino comenzó a estrecharse, la joven murmuró con un hilo de voz: «Cuidado con la curva». El hombre se sobresaltó.
Justo al frente, apenas a unos metros, apareció un viraje tan cerrado que de no haber reducido la velocidad habría terminado en el barranco. Giró el volante con fuerza, sintió el peso del tráiler balancearse, las llantas rechinar contra el pavimento húmedo. El corazón le golpeaba el pecho cuando logró enderezar la marcha. El camión no volcó de milagro. Quiso agradecerle a la muchacha por la advertencia, pero al girar la cabeza descubrió que el asiento estaba vacío. La puerta no se había abierto, no había sonido de pasos alejándose, simplemente había desaparecido. El camionero se quedó helado. Contó después que pensó en detenerse, en revisar el camino, pero una fuerza instintiva lo hizo continuar. Solo tras varios kilómetros, en un punto iluminado por una gasolinera, se atrevió a detenerse para recuperar el aliento. Esa fue la primera vez que escuchó de labios de otros conductores el nombre que daban a esa aparición: la chica de la curva. Según decían, era un fantasma ligado a accidentes ocurridos en ese tramo de carretera. Algunos hablaban de una joven que murió décadas atrás, víctima de un choque en esa misma curva. Otros aseguraban que se trataba de varias, mujeres distintas que encontraron su fin en el mismo lugar y que, desde entonces, advertían a los conductores para que no corrieran con la misma suerte. Lo inquietante era que los testimonios coincidían en un detalle. Ninguno de los camioneros había visto a la chica 2 veces. Siempre aparecía a alguien nuevo, siempre en el momento exacto antes de una curva cerrada, y siempre desaparecía sin dejar rastro. Algunos decían que era un espíritu protector, otros que era un mal presagio, porque aunque prevenía un accidente, quien la veía terminaba maldecido con noches de insomnio y un recuerdo imborrable. El hombre intentó olvidar el episodio, pero en sus viajes posteriores comenzó a sentir que no viajaba solo. Había noches en las que miraba de reojo al asiento del copiloto, convencido de que ella volvería a estar allí. Una sombra blanca, un destello reflejado en el parabrisas, la sensación de que alguien respiraba muy cerca. No volvió a verla, pero tampoco pudo librarse de su presencia. Algunos compañeros de oficio aseguraban que al pasar por ese tramo escuchaban una voz susurrar la misma advertencia: cuidado con la curva. No era el viento, no eran los ruidos del motor, era un murmullo helado, siempre en el mismo lugar, justo antes de la pendiente que se perdía en la neblina. Los más escépticos intentaron grabar la voz, pero nunca quedó registrada en ningún dispositivo. Lo único que quedaba era la certeza en la piel erizada de los que lo vivían. El mito creció. En los paraderos se contaban anécdotas de traileros que, gracias a ella, salvaron la vida. Pero también se hablaba de quienes, aún escuchando la advertencia, terminaron accidentados metros más adelante, como si el destino fuera inevitable. Nadie sabía explicar por qué unos sobrevivían y otros no. El relato del camionero se convirtió en uno más dentro de una colección de testimonios que circulaban entre choferes de larga distancia. Cada uno le daba matices diferentes. Algunos describían a la chica con cabello largo y oscuro. Otros juraban que era rubia y que sus ojos tenían un brillo extraño, casi hipnótico. Pero siempre estaba el camisón blanco, siempre la advertencia de la curva, siempre la desaparición inmediata. Con el tiempo, el hombre comenzó a dudar si realmente la había recogido o si todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, la marca de la experiencia seguía ahí. Recordaba el chirrido de las llantas, el olor a caucho quemado, la certeza de que iba a volcar, y la voz suave que lo había salvado. Era imposible reducirlo a un simple sueño. La carretera sigue allí, y la curva también. Los nuevos conductores escuchan la historia como una advertencia doble: reducir la velocidad y no tomar a la ligera lo inexplicable. Muchos creen que mientras haya un conductor al borde del sueño o de la imprudencia, la chica aparecerá, como un recordatorio de que la muerte siempre acecha en los márgenes del camino. La leyenda no se ha apagado.
Hay quienes dicen que en noches especialmente brumosas se la puede ver no solo en esa curva, sino en otras carreteras del país, que su figura se repite como un eco en distintos lugares, replicando la advertencia a quienes la necesitan. Algunos estudiosos de lo paranormal afirman que es una manifestación colectiva, un arquetipo que se aparece en todo el mundo bajo diferentes nombres, siempre asociado a la carretera y al peligro. Pero para los camioneros que manejan bajo el peso de la fatiga, no es teoría. Es un recuerdo que los acompaña en cada curva peligrosa, una silueta blanca que podría estar esperando más adelante, de pie en el asfalto, lista para subir al camión y repetir con voz quebrada: cuidado con la curva. El fantasma de Pitalito. En la memoria de los camioneros que recorren los caminos de Colombia, hay relatos que sobreviven al paso del tiempo. Historias que parecen inventadas para mantener despierto al conductor fatigado, pero que siempre tienen un detalle tan específico que resultan difíciles de descartar. Una de ellas es la del fantasma de Pitalito, un espíritu que vaga desde los años 80, buscando completar la última promesa que la muerte le impidió cumplir. La narración inicia en una noche de carretera húmeda, con el viento soplando contra las ventanillas y los faros atravesando la niebla que desciende desde las montañas. Un camionero solitario que llevaba café y víveres hacia el sur se encontró con una figura parada junto a la cuneta. Era un hombre de rostro cansado, con la ropa empapada de sudor y tierra, como si hubiera corrido kilómetros. Hizo una señal tímida, pidiendo aventón. El trailero dudó, pero al ver la expresión desesperada del desconocido, redujo la velocidad y se detuvo. El hombre subió en silencio y apenas se acomodó en el asiento del copiloto, soltó un suspiro que parecía contener años de angustia. Después habló con voz entrecortada. Necesitaba llegar a Pitalito con urgencia. Su esposa estaba dando a luz, pero las complicaciones médicas requerían dinero inmediato para cubrir los gastos. Con manos temblorosas, le entregó un papel arrugado con una dirección y pidió al conductor que ayudara a su familia en lo que él no podía. El camionero, confundido, aceptó. Lo insólito ocurrió después. Al girar la vista hacia el asiento del copiloto, el hombre ya no estaba. No escuchó la puerta abrirse, ni los pasos alejarse. Solo quedó el eco de sus palabras y el papel con la dirección escrita. La piel del conductor se erizó al darse cuenta de que viajaba solo de nuevo. El testimonio se repite en distintas voces. Quienes han tenido la misma experiencia aseguran que, aunque sienten miedo, algo los impulsa a obedecer la petición. La curiosidad, el deber moral o tal vez una extraña sensación de compasión los lleva a dirigirse a la dirección anotada. Allí, siempre los recibe una mujer de rostro envejecido por la tristeza, que escucha en silencio la historia. Y luego, con lágrimas en los ojos, confirma que su marido había muerto en los años 80, cuando conducía a toda velocidad rumbo a Pitalito para alcanzar el nacimiento de su hijo. Un accidente lo detuvo para siempre en la carretera, dejándolo sin poder llegar a la clínica. Los relatos concuerdan en un detalle estremecedor. La mujer nunca se sorprende demasiado. Al contrario, actúa como si ya hubiera escuchado esa historia antes, repetida por otros viajeros que llegan con el mismo papel y las mismas palabras. Algunos aseguran que guarda una caja con billetes, monedas y recibos, como prueba de que el espíritu de su esposo sigue buscando ayuda entre los vivos. Otros dicen que ya ni los acepta, resignada a la idea de que su difunto no puede descansar. La carretera hacia Pitalito tiene fama de traicionera. Entre montañas, neblina y curvas interminables, muchos han perdido la vida allí. Los camioneros comentan que, durante ciertas noches, se siente un peso extraño en el ambiente, como si alguien invisible viajara en silencio junto al conductor. Un escalofrío recorre la espalda. El retrovisor parece reflejar más sombras de las que realmente hay, y siempre queda la sensación de que alguien está sentado en el asiento vacío.
Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un conductor que decidió no detenerse. Según su versión, vio la figura al borde de la carretera, pero siguió de largo, pensando que era un viajero común. Minutos después, un golpe seco retumbó en la carrocería. Revisó los espejos. No había nada. Aceleró, convencido de que la mente le jugaba una mala pasada. Sin embargo, al llegar a su destino y abrir la puerta, encontró el mismo papel arrugado sobre el tablero, con la dirección escrita. Nunca supo cómo llegó allí. Los viejos traileros comentan que quienes aceptan la misión y entregan la ayuda reciben un extraño beneficio. Nunca han sufrido accidentes en esa ruta, como si el espíritu recompensara a los solidarios con una especie de protección. En cambio, aquellos que se niegan o ignoran la súplica aseguran haber vivido percances, desde frenos que fallan hasta visiones nocturnas que los hacen perder el control del volante. En Pitalito, algunos vecinos reconocen la historia y la cuentan como parte de su tradición oral. Aseguran que el hijo del trailero creció y hoy es un hombre adulto, ajeno al misterio que rodea la muerte de su padre. Otros, más supersticiosos, dicen que ese niño nunca nació, que la madre perdió al bebé y que por eso el espíritu sigue vagando, incapaz de cerrar ese capítulo. Nadie se pone de acuerdo, pero todos coinciden en que la presencia del fantasma se siente real, tangible, inevitable. La descripción del hombre no cambia. Un rostro sudoroso, ropa de trabajo manchada y mirada suplicante. No pide venganza, no amenaza, no aterroriza como otros espectros. Su condena es la desesperación eterna, un ruego que repite una y otra vez, buscando que alguien lo ayude a terminar un trayecto que nunca pudo concluir. En los bares de carretera y las paradas de descanso se habla de él con respeto. No es un fantasma violento ni una aparición demoníaca, sino un alma atrapada en el remordimiento. Los camioneros, que pasan tantas noches en soledad, saben que hay cosas que escapan de la lógica y que la línea entre lo real y lo imposible se desdibuja cuando el cansancio, la oscuridad y el silencio de la montaña se combinan. Algunos investigadores de lo paranormal han intentado registrar pruebas, grabadoras que captan voces, cámaras que muestran siluetas, testimonios escritos. Lo curioso es que el patrón siempre es el mismo. La aparición sucede en el mismo tramo de carretera, en noches frías y nubladas. Nunca en días soleados, nunca en condiciones tranquilas, como si la niebla fuera el puente que conecta el mundo de los vivos con el del espectro. Con el paso de los años, el relato ha ganado fuerza en Internet y en círculos de camioneros. Quienes no creen lo usan como anécdota para reírse en las largas horas de viaje. Quienes creen prefieren llevar siempre algo de dinero en efectivo, por si acaso. Nadie quiere ser sorprendido por esa figura y no estar preparado para responder a su súplica. El fantasma de Pitalito no es un cuento para asustar niños ni una leyenda adornada con demasiados detalles. Es un eco persistente de un hombre que se quedó varado en el tiempo. Un conductor que murió con la urgencia de cumplir su papel de padre y esposo, y que desde entonces recorre la carretera buscando ayuda en los desconocidos. Quizá lo más inquietante no sea la aparición misma, sino el sentimiento que deja en quienes lo han encontrado. La certeza de que la muerte no corta los lazos de amor y desesperación, que hay promesas tan fuertes que ni la tumba logra detener. Los conductores que lo han visto coinciden en algo. La mirada del hombre no se olvida. Una súplica grabada en la memoria, que se mezcla con el rugido del motor y el rumor de la carretera interminable. Quienes viajan de noche por esas rutas saben que no es un relato cualquiera. En el asiento vacío, bajo el titilar de las luces intermitentes, siempre queda la posibilidad de que en cualquier curva aparezca aquel hombre, con el papel arrugado en la mano, esperando una última oportunidad para cumplir lo que en vida no pudo.